Hola, muy buenas a todos. Bienvenidos a Perfumería sin matices, un espacio donde hablaremos de perfumes y colonias de forma diferente. ¡Woohoo! Here we go. Muy buenas, hoy os traigo otra fragancia a mi sección Parecidos Razonables, en la cual os presento y os hablo brevemente de un perfume top para luego mostraros un montón de equivalencias, siendo algunas low cost, alguna de gama media y algún clon árabe si los tuviera. Hoy te traigo el perfumón de Invictus de Paco Rabanne y además te dejaré algo de uno de sus flankers, el Invictus Aqua, la versión más veraniega y acuática de Invictus. Vamos a comenzar hablando de Invictus, una fragancia maderada acuática que irradia energía y dinamismo, creada para hombres jóvenes con espíritu deportista y competitivo. Tiene un olor seductor y adictivo donde se destaca una salida fresca y brillante, con un pomelo marcado que combina muy bien con los acordes marinos. Sus notas medias están dominadas por el laurel y algo de jazmín, para terminar con un fondo más amaderado, suave y muy exquisito. Es una fragancia sport con elegancia y seducción, que vale para uso diario y para ocasiones más especiales. Es una de las fragancias más vendidas de la historia y es por algo, porque huele fenomenal. Tiene mucha calidad y su precio no es tan disparatado, pero como ya pasa mucho, ha sido reformulada y ha perdido rendimiento, y es por eso que te presento un montón de equivalencias que, salvando distancias en calidad y precio, la siguen muy de cerca, bastante interesantes. En primer lugar, vamos a comenzar con las fragancias low cost, y la primera equivalencia pertenece a los supermercados Lidl, y es la fragancia Victory de Ghibellini, una fragancia sencilla que al aire recuerda muchísimo a Invictus. A mí me recuerda más a la formulación antigua. Tiene ese ADN y olor característico, pero se le nota un poco más sintética y rebajada. Pero por su precio es una alternativa muy a tener en cuenta. Nadie te dirá que llevas un clon y ojo, rinde bastante bien, buena alternativa económica. Las siguientes equivalencias pertenecen al grupo Saphir y son las fragancias Saphir Perfect Man, la Caravan número 66 y la Grey de supermercados Aldi. Ambas son la misma fragancia pero con distinto nombre y envase. Es una versión más light cuya salida se nota un poco más alcohólica y sintética, pero que ya en el secado son similares, con un olor muy logrado para su precio. Otra que al aire no se distingue, aunque es un poco más pobre y ligera. Está bien para su precio, con un rendimiento bastante aceptable. Las siguientes equivalencias pertenecen a la casa Zara y son Zara Seoul, un Invictus con una salida algo sintética y algún matiz diferente pero muy similar, que a medida que se adapta a nuestra piel se empieza a igualar y su olor es prácticamente igual a Invictus. Hay que destacar que aunque tiene una proyección moderada, tiene una pegada ligeramente superior a la original, se hace de notar más, y es una fragancia que desde su principio hasta su final recuerda muchísimo a Invictus. Tiene calidad, tiene rendimiento a un precio bastante asequible, muy buena alternativa. Y también dentro de la casa Zara encontramos la Blue Spirit y la Night Pour-Homme 2. Dos fragancias muy similares a Invictus, comparten ese ADN y olor característico, pero con algunas diferencias. No son iguales, pero van en la misma línea. De las tres, la mejor es la Zara Seoul y por eso la destaco. Otra equivalencia la encontramos en la casa Cuba, una marca low cost que tiene buenas equivalencias pero con rendimientos más justos. En este caso la equivalencia es la Cuba Winner, un Invictus más sintético, más ligero, que se le nota de peor calidad. En ella destacamos una salida intensa pero que enseguida baja, ofreciéndonos un rendimiento más justito, pero en su secado y al aire es una buena alternativa económica, por su precio está bastante bien. La siguiente equivalencia pertenece a la casa Poseidon y es Poseidon Sport, un Invictus muy logrado pero con algunas diferencias, sobre todo en su salida, que se le nota más sintética, algo alcohólica y sus notas marinas se aprecian menos, pero pasado unos minutos se empieza a igualar y huele muy parecidas al aire, muy lograda, aunque se le nota algún matiz diferente.
Es una fragancia muy a tener en cuenta porque su olor está logrado con un rendimiento bueno a un precio asequible. Una low cost muy interesante. Las siguientes dos equivalencias también las fabrica Saphir. Yo no las he podido analizar al detalle ya que fui de segundas a probarlas y ya no quedaban existencias. Hablo de las fragancias IAP Pharma, la número 71, y la Hit de Aníbal Laguna. En su momento ambas las olí y sí que se me parecieron bastantes. Son baratas y por su precio rinden bien, pero ya digo que no las he estudiado a fondo. Si alguien las tiene o las ha probado, podéis compartirlo en los comentarios, pero ya te digo que en su momento me parecieron bastante buenas. Y para terminar con las low cost, os dejo una fragancia que aquí en España yo no la he podido comprar, pero que hablan maravillas de ella. Se trata de la fragancia Carlo Corintio One, con un ADN muy similar y con un rendimiento bastante aceptable para su precio. Yo no la he podido conseguir, pero hay compañeros que dicen que merece mucho la pena por su precio. Si alguien la conoce, dejarla aquí y compartir vuestras experiencias. Y con esta terminamos las low cost y pasamos a comentar una equivalencia de gama media que pertenece a la casa Jodeima y es la fragancia Platinum, un Invictus algo sintético pero que se le ve de calidad, con buena pegada y un rendimiento muy bueno, pero que le encuentro algún matiz diferente, que gusta bastante pero que no es exacto. Su precio es más elevado, pero también se le nota mayor calidad y rendimiento. Está bastante bien y al aire nadie dirá que llevas un clon. Esta fragancia yo la probé en una peluquería y lo destaco porque mucha gente no sabe que hay peluquerías que venden y te dan a probar productos de Jodeima. Así que si tienes la suerte, entérate porque a lo mejor la puedes probar antes de comprarla. Y tras analizar esta, pasamos a las equivalencias de origen árabe, que en este caso te presento dos. En primer lugar, vamos a comenzar con la fragancia que pertenece a la casa Armaf, y es la fragancia Aura, un clon de una calidad altísima que al aire es muy exacta tanto en salida como en el secado, pero sí que se le aprecia alguna ligera diferencia, pues se le nota mayor riqueza de acordes y de notas. Tiene ese ADN y olor característico de Invictus, pero con más notas de fondo que le dan otro punto y la hacen más rica y gustosa, pero en esencia son iguales. Esta también destaca porque tiene algo más de pegada y una duración al menos igual o superior a la versión original. Una fragancia muy buena que se parece muchísimo al aire, un clon total y que encima tiene mejor rendimiento a un precio más asequible. Bastante buena por su precio. La siguiente equivalencia de origen árabe pertenece a la casa Latafa y es la fragancia Natsia, un Invictus con un toque más herbal y una potencia y rendimiento muy alto. Tiene ese ADN de Invictus, al aire es muy similar tanto en su salida como en el secado, pero tiene algunas diferencias. A esta yo la noto más natural, más intensa y concentrada. En esencia se parecen bastante, pero no es un clon. Esta versión es más potente, concentrada y de mayor rendimiento. Y la verdad es que por su precio está bastante bien, te la recomiendo. Pero ojo, no es igual. Y ya para terminar os traigo el flanker de Invictus, Invictus Aqua, la versión más veraniega y fresca de Invictus, la cual tiene un aroma similar pero con unos cítricos más marcados, con mayor frescura y una dulzura más controlada. Pero ojo, no pienses que por ser la versión más veraniega equivale a que sea más ligera o floja, sino que todo lo contrario. Es una fragancia muy fresca con unos cítricos muy marcados, pero que tiene una mayor pegada y duración que la versión original. La verdad es que es un flanker que está muy bien y cumple de maravilla. A mí me ha sorprendido. En este caso voy a presentarte una equivalencia low cost, una equivalencia de gama media y una equivalencia de origen árabe para que tengas variedad. En primer lugar vamos a comenzar con la fragancia low cost y la encontramos dentro de la casa Zara. Es la fragancia Seoul Summer, una equivalencia muy cercana a este Invictus Aqua pero que presenta diferencias. Yo la veo mucho más ligera, sutil y sintética.
Sí es cierto que al aire te la podrás recordar, pero no es un clon, es más bien una inspiración. La destaco porque por su precio presenta calidad y un rendimiento aceptable, y al aire sí que se aproxima mucho, pero con diferencias. Es interesante comprarla en pack formado por Zara Seoul y Zara Seoul Summer. Por ese precio ambas merecen mucho la pena y son buenas alternativas económicas a estas Invictus. La siguiente equivalencia pertenece a la gama media alta y es la Montblanc Spirit, una fragancia medio camino entre Invictus y Invictus Agua. No es un clon, tiene un parecido muy razonable y sobre todo la destaco porque tiene muchísima calidad, con un rendimiento bastante bueno y, como no, comparte ese olor ADN característico de los Invictus. Es una versión más dulce que gusta muchísimo, que repito que no es un clon, pero que va en esa línea. La tenía que nombrar porque es una fragancia exquisita, de calidad, que cumple muy bien para su precio. Es una fragancia muy buena. Y ya para finalizar te traigo una fragancia de origen árabe que, al igual que en el caso anterior, está a medio camino entre Invictus e Invictus Aqua. Se trata de la fragancia Hawas de la casa Rasasi, que tiene una calidad y un rendimiento altísimo. Es una fragancia fresca, muy versátil, que gusta muchísimo y comparte ese ADN y olor característico de Invictus Aqua. Pero ojo, no es un clon exacto, se le encuentran diferencias, pero al aire cumple a la perfección. Además, es una fragancia que tiene una pegada muy buena y un rendimiento muy alto, dura muchísimo. Su precio también es más elevado, en los últimos tiempos se ha disparado como la espuma, pero sí te digo que tiene un rendimiento extremo, que tiene calidad y que huele muy parecido. Merece mucho la pena. Y con esta última terminamos la reseña. Como siempre, me puedes dejar tus experiencias e impresiones en los comentarios, darme un like si te gusta mi contenido y suscríbete al canal para darle apoyo. A continuación os dejaré 2 vídeos que serán de vuestro interés. Daros las gracias, un placer y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima.